Lo primero que vamos a hacer es un poco en un jarrito, en una sartén, en la cacerola, un poco de aceite, todo desde frío. Y vamos a poner ya las semillas de achiote. Vamos a poner una cantidad. Estos son las semillas de achiote. ¿Ves cómo son? Tienen mucho color. Esto, ves, mirá, los dedos ya enseguida ensucian. Y así hay que manejarlo con un poquito de cuidado. Con esto lo que vamos a hacer es, vamos a esperar a que el aceite empiece a salir un poquitito de burbujitas, que esté caliente, porque tenemos que lograr, ves como ya empieza a salir el color, porque necesitamos separar lo que es el color de lo que es la semilla. Vamos a ponerle una buena cantidad, porque vamos a hacer aceite de achiote. Si necesitamos ponerle más aceite, le ponemos. Esto no es que hay una cantidad específica, es como que tiene que haber suficiente aceite para toda la semilla. ¿Ves? Mirá cómo ya se va formando. Mirá, el color, se va transformando el color. Es impresionante esta semilla. Así. Esperamos hasta que se caliente. Yo a esto le tengo que poner un poquito más de aceite. ¿Ves? Que le falta, pero fíjate cómo ya va, mirá el color que va tomando, es impresionante. Y si lo revolvemos bien, ayuda a que salga, porque el colorante y el sabor está como recubriendo la semilla, entonces ayuda a que salga todo y se desprenda. Bueno, esto ya está. Y ahora mirá el color que tiene esto, lo bello que es. Bueno, ahora vamos a dejar que se enfríe y después seguimos con el proceso. Ya cuando lo tenemos frío, lo vamos a procesar. A esto le vamos a agregar granos de pimienta negra. Le voy a poner un poquitito de ajo en polvo, como para darle más sabor. Y no sé si se ve la pimienta, el ajo, y así vamos a procesar esto. Solo vamos a usar el líquido. Tiene un color rojo muy intenso y es muy penetrante el color que tiene. Y así hay que tener mucho cuidado. Se limpia, pero cuesta. ¿Ves? Yo acá tengo un pedazo de costilla de cerdo. Si bien se puede hacer con cualquier parte del cerdo, la verdad que los pedazos que tienen así de hueso siempre es más rico. Yo lo primero que hago es sacarle esta membrana que tiene acá atrás, que es la que sostiene los huesos.
Por ahí al principio cuesta, pero después tirando sale sola. Porque esto va a ayudar a que después los huesos se desprendan bien, y es ahí que sale perfecta, y no se sigan sosteniendo. Bien, perfecto como sale. Y esto yo lo voy a cortar en forma individual. A ver cómo queda. Así después, o cada 2 huesitos, así después los podemos comer con la mano. Esto ahora simplemente lo pongo en una bandeja normal. Le vamos a poner ya la sal, un poquito de sal a todo. No le habíamos puesto todavía. Y ahora sí, simplemente le vamos a poner nuestro achiote. Mirá esta salsa, este aceite de achiote. Esto le va a dar no solo un color, sino un sabor más espectacular, creo yo. Vamos a... Esto, pues si lo querés hacer con guantes, hacelo con guantes. A mí me gusta hacerlo con la mano. Cada pedazo tiene que estar bien marinado. Mirá el color rojo que queda. La verdad que es impresionante. Acá me había quedado un pedacito más. No importa, hay lugar para todos. Es muy importante esto, que esté bien marinado. Esto ya tiene un aroma, pero bueno, te vuelvo a decir, el tema del achiote es algo muy colorante, o sea, va a ensuciar bastante todo. No es difícil limpiarlo, pero tenés que tener en cuenta que va a quedar las cosas manchadas, pero realmente creo que vale la pena. Mirá el color que tiene, es increíble lo rojo que está esta preparación. Esto ahora ya nos fijamos que esté bien, que tenga por todos lados este achiote. Ahora esto yo lo voy a tapar con papel aluminio y lo voy a dejar en la heladera 2, 3 horas, 4 horas. Si no podés, inclusive se puede dejar de un día para otro, de la noche para el día siguiente. Así toma bien el sabor de los condimentos. Ya me lavé las manos y ahora lo que queda es simplemente envolverlo, como te había dicho, en papel aluminio. Y ahora te voy a mostrar cómo lo voy a cocinar. Claro que esto se puede hacer en el horno, no hay problema. Pero nosotros vamos a buscar otra forma de cocción que ahora te la voy a mostrar. Para hacer esto, yo lo voy a hacer porque no quiero que sea con una cocción directa del fuego directamente sobre la bandeja. Y tengo esto. ¿Esto qué es?
Es un tambor de lavarropa, que yo la verdad que se rompió el lavarropa y como saben me gusta aprovechar todo. Entonces, ¿qué hice? Le puse la polea abajo con el eje, como soporte, va a quedar un poquito levantado. Entonces le voy a poner lo que es todas las brasas por abajo y adentro yo lo voy a rellenar con piedras. Esas son unas piedras que mantienen un poco el calor. La verdad que se compran en cualquier lugar de construcción. Venden estas piedras, se usan para jardines. Entonces las voy a rellenar y esto va a hacer que se mantenga el calor bastante parejo. Es la primera vez que lo hago, ven que el tambor está totalmente limpio. No sé cómo saldrá, ya saben lo que les digo siempre, pero esta vez prometo mostrarlo, que si están viendo el video es porque salió bien, pero esta vez, salga como salga, prometo mostrarlo. Y así ahora voy a poner las piedras directamente así, sin nada más que solamente ponerlas y vamos a ver cómo queda. Bueno, ahí ya está. Vamos a ver si prendo el fuego y a ver cómo sale esto. Ahí logramos prender el fuego. Vamos a ver cómo funciona esto. Tengo mis serias dudas. No sé cómo voy a poner la carne porque la bandeja es más grande. Es la primera vez que lo hago. Parece lindo, pero bueno, vamos a ver cómo es. Acuérdense en una frase que digo siempre, no sé si lo dije acá alguna vez, pero es algo de los cobardes no hacen historia. Si no probamos, es muy difícil que no salgan. O sea, el no ya está. Hay que probar. Vamos a ver cómo queda. Vamos a esperar que se prenda. Con una bandeja, todavía no está muy caliente. Ahí está nuestra bandeja adentro. El fuego ya va tomando fuerza. Y ahora solo esperar. Esto creo que va a tardar como unas aproximadamente 4 horas. Y así es solo cuestión de tener paciencia, esperar y ver cómo sale nuestro costillas de cerdo, pechito de cerdo. El fuego ya está a pleno. Ya le saqué, porque esto ya lleva un poco, unas varias horas, le saqué el papel aluminio, miren cómo va esto. Me parece que esto ya le falta poquito. Le quería sacar para que vea cómo realmente se está haciendo la cocción. La temperatura interna de la carne está perfecto ahí. Eso quiere decir que ya está cocida, pero vamos a dejarla más tiempo porque queremos que esté bien ese tiernito. Bueno, esto ya está. Esto lo voy a sacar porque me va a costar sacar la bandeja. Me va a costar sacar la bandeja, entonces lo voy a sacar de a uno. Voy a preparar todo y ya lo vamos a probar. Vamos a ver cómo está esto.
quedó nuestra carne. Vamos a ver ahora cómo está. Parece estar bien sabrosa, pero no lo sé hasta que no lo pruebe. Y así vamos a ver. Vamos a preparar todo y ya les voy a decir. Esto lo vamos a acompañar con una ensalada de cebolla morada y un poquito de limón, solamente eso. Así vamos a ver cómo está. Miren lo que es la tecnología. Pude conseguir, me voy actualizando de a poco, fíjense que me va siguiendo. Está bueno esto. ¿Qué vamos a hacer? De a poquito vamos a ir progresando con el canal. Miren lo que tengo acá. A ver. Miren así nomás cómo se saca. Está tremenda, está muy caliente todavía. Tengo miedo de quemarme. No puedo creer. Primero lo tierna que está. Y segundo lo rica. Oh, fíjate. Estos son los beneficios. Aprovecho. Me voy moviendo. Ya, me voy para abajo. No hay nadie del otro lado, ¿eh? Es que de a poquito me voy mejorando. Bueno, la cebolla, ahora cuando lo pongamos en el plato, pero o en sándwich, o lo podés desgranar todo, lo pones y le pones en un sándwich, como le pones la cebolla arriba para cortar la grasitud de la carne. La verdad que queda muy bien, pero así también. El picor que tiene del achiote, la verdad que está muy rico. Creo que vale la pena hacerlo. Se ensucia un poco, tengo que admitir que todavía tengo los dedos sucios del achiote, pero vale la pena probarlo. Mientras tanto, sigo. Bueno, amigos, si les gustó el video, suscríbanse al canal, es gratis, me ayuda a seguir haciendo más videos. Yo voy a seguir, ya no lo voy a comer en sándwich, tengo que bajar de peso, pero sí lo voy a comer con la cebollita morada. Así, bueno, nos vemos en el próximo video. Así. Bueno, vamos a seguir probando esta delicia. Pero bueno, es así.